una persona que no haya leído toda la literatura sobre los planes de estabilización en Israel, en Brasil, en Chile, en México, que sea el encargado del diseño, de la normalización de precios relativos, de la apertura de parte de la balanza de pagos, de la política tributaria, de la política de gasto. Creo que en todos esos campos Luis Caputo es una persona que no ha estudiado y no ha estado involucrado en ninguna de esas responsabilidades. Bueno, estamos ya comunicados con Alejandro Werner, titular del Instituto de las Américas, exdirector del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional. Alejandro, el gusto de saludarte. Buen día. ¿Qué tal? Mucho gusto, buenos días. Bueno, vamos derecho al hueso. ¿Por qué cuestionas el perfil de Luis Caputo para el cargo de ministro de Economía? Mira, tú pusiste esa grabación. Yo, en el libro que escribimos con Martín Canenguícer, La Argentina en el Fondo, hacemos un poquito una descripción de lo que fueron las negociaciones con él. Y fue un momento donde la verdad vi un perfil que no era el perfil adecuado para manejar el Banco Central. Y lo que yo decía ayer y lo que tú pusiste, la grabación que pusiste ahora, es que yo creo que dada la complejidad de la situación argentina, yo hubiese pensado que un ministro que ha pensado y ha trabajado en los últimos 30 años de su carrera en temas de estabilización macroeconómica, y muchos de ellos son los que ilustrabas con ese comentario. Por ejemplo, realineación de precios relativos, cómo se hace la secuencia, cómo se lleva a cabo. Reordenamiento de las restricciones de la balanza de pagos, el sacar, digamos, la locura esta de 15 tipos de cambio diferentes, etcétera. Sí. Cómo ir sacando el cepo gradualmente. Hacer el ajuste fiscal, cómo ajustar el gasto público, un conocedor del presupuesto público, etcétera. Digamos que Luis Caputo tiene, digamos, habilidades y experiencia muy importante en el desarmado de los problemas financieros, pero creo que cuando hemos visto planes de estabilización tan complejos como estos, la cabeza del diseño de esos planes ha sido una persona que tiene una formación mucho más en el área macroeconómica que en el área financiera. Y creo, finalmente, para contestar tu pregunta, que si se soluciona lo macroeconómico, lo financiero sigue. Si se soluciona lo financiero y no se soluciona lo macroeconómico, el problema no se resuelve. Mi comentario. Alejandro, a ver, te preguntaba esto porque el propio presidente electo Javier Milei es quien tenía una consideración hace algunos años y quien ahora considera, siendo él un experto en la materia, que debe ser el hombre. Lo que estás diciendo está relacionado con la política de shock que el propio Javier Milei dice que va a llevar adelante a partir del 10 de diciembre. Sí, y tienes razón, y eso también lo dije en el comentario que tú sacaste. La conformación del equipo económico empieza por el propio presidente, algo muy diferente que en otros gobiernos. Ustedes tienen un presidente, creo por primera vez, que es un economista. Sí. Y más que un economista, es un estudioso de la economía, ¿no? Porque hay mucha gente que estudió el grado en economía, pero no sigue estudiando. Está muy claro que el presidente Milei es un presidente que ha leído, que ha estudiado, que ha pensado mucho en estos temas. Y en ese sentido, él piensa, da la impresión, que, digamos, gran parte de lo que yo estoy describiendo es él. Y esas ideas van a venir de él, y que entonces está cubriendo una parte de ese equipo con lo que a él le falta, que es la parte financiera. O sea, Alejandro, perdón que te interrumpa, estás diciendo que el rol de Caputo entonces va a ser más simbólico que otra cosa. Porque no, para nada. Digo que va a estar mucho más enfocado en la parte financiera, en la parte de manejo de deuda, etcétera, que en la parte del diseño macroeconómico, que tal vez va a venir más de el presidente Milei, ¿no? Eso es lo que estaba diciendo. Alex, para recordar, Lucio y Mateo, buen día, ¿cómo estás? Para recordar un dato objetivo, duró más o menos 100 días Caputo en el Banco Central, estoy leyendo la información para recordarla, del 18 de junio al 25 de septiembre del 2018. Eso es información oficial. Te lo pregunto a vos, porque eras funcionario del fondo. El fondo desembolsa plata a la Argentina en ese momento y le dice a Caputo, no la uses para intervenir en el mercado de cambios, y Caputo hace lo contrario, desoyendo el consejo del fondo. Mira, el programa tenía mecanismos negociados y aprobados de intervención.
Sí. Y claramente, estando en el Banco Central, Luis Caputo toma decisiones que no están en línea con lo que Argentina había acordado hacer dentro del programa. Y es por eso que luego, cuando se hace la revisión del programa, Argentina le da un waiver porque se intervino de más, se intervino a través de mecanismos discrecionales que no eran los considerados en el programa, y eso generó fricciones. Para decirlo, es muy elegante el lenguaje de los economistas, como en tu caso, pero para decirlo de un modo que la gente entienda, usó la plata para lo que el fondo le dijo que no la use. Usó más, la usó de una manera diferente, es lo que yo diría, y nunca vimos, cuando hablamos con él, una propuesta y una explicación de por qué se hacía de esa forma y por qué esa forma era la correcta. Entonces, fue complejo. Pero regresando al anterior, el único punto que yo quería decir, digamos, yo también, en la experiencia de México, que hizo su último plan de estabilización durante el tequila en 94, 95 y 96, el presidente era un economista. Tenía un doctorado en la Universidad de Yale, había sido ministro de presupuesto, había trabajado en el Banco Central. Y su ministro también era un economista que había estado en el Fondo Monetario, fue Guillermo Ortiz, que tenía mucha experiencia en planes de estabilización. Entonces, yo tal vez traigo un poco ese modelo en la cabeza. Y este puede ser un modelo diferente, puede haber muchos modelos que funcionen, ¿no? A ver, y basémonos en otras experiencias, Alejandro, porque a ese punto quería ir. Lo que se está ponderando positivamente del presidente electo Milei es que él está diciendo la verdad, pero que se viene un proceso duro para la economía argentina y para la vivencia cotidiana del argentino. Él habla de esta inflación, de que hay que esperar entre 18 meses y 2 años para estabilizar este país y después empezar a crecer. El problema es en el día a día. ¿Qué políticas debería tomar paralelamente para que la gente no salga a la calle a protestar? Bueno, todo lo que conocemos ya históricamente de este país. No, tienes toda la razón. Y a ver, yo creo que en ese sentido es un tema muy favorable. Primero, que el presidente Milei, como candidato, haya corrido con una plataforma donde le dijo a la población que Argentina necesitaba hacer cosas muy duras. Por lo general eso no lo vemos con los políticos tradicionales. Y en eso fue honesto y fue claro. Hubo cosas que a la gente tal vez le gustaron, otras que no, y otras que entendieron que había que hacer. Y eso yo creo que es un activo muy importante de este presidente. Está convencido además que hay que hacerlo. Yo creo que eso es muy, muy bueno. Y como tú dices, de todas maneras, él mismo está diciendo, el diagnóstico es que los primeros 2 trimestres o 3 trimestres de su gobierno van a ser muy difíciles, con inflación todavía más alta que la que tienen hoy y con un proceso recesivo importante. Yo creo que su plan económico, y él también creo que lo ha dicho cuando nombró a su ministro de Política Social, que va a tener que tener un componente adicional de gasto social y de programas sociales de emergencia muy importantes. Y yo creo que eso va a ser crucial, y va a ser crucial también mantener el diálogo con todos los sectores que van a conformar su coalición, porque obviamente cuando las cosas no se empiecen a recuperar tan rápido como se esperaba, este acuerdo político también puede empezar a sufrir fricciones. Entonces yo creo una política fiscal, social de crisis muy importante, y por otro lado trabajo político muy intenso para mantener este acuerdo político durante todo el 24. Alejandro, ¿qué consecuencias puede traer abrir las importaciones? Bueno, es que en un entorno de no acceso a los mercados internacionales de capital y falta de divisas, obviamente esto va a presionar mucho el tipo de cambio. Ahora tiene que haber un ajuste del tipo de cambio oficial, tiene que haber un rediseño del tipo de cambio oficial, probablemente ir hacia un desdoblamiento cambiario, y ir eliminando las restricciones a las importaciones en la medida que se va realizando la corrección fiscal. Yo creo que es muy importante que el tejido industrial argentino tenga acceso a importaciones mucho más baratas de bienes de capital y de insumos intermedios para poder maximizar el potencial exportador de Argentina. En la medida que lo macro se vaya normalizando, esto sería muy importante hacerlo y encontrar la manera dentro de Mercosur para ir a un esquema de muchas menores tarifas a la importación y menos controles cuantitativos a las importaciones. Sí. Te lo preguntaba porque la canciller Diana Mondino, hoy muy temprano,
hizo declaraciones del ámbito económico. Ella va a ser la encargada de decirle a los embajadores, vamos, a generar negocios, pero volviendo al día a día, también dijo algo que obviamente está en las antípodas del pensamiento de Milei. Se acabaron los precios fijos, se acabaron los controles de precios. ¿Qué puede generar el hecho de decir, bueno, cada uno empieza a poner el precio que el producto supuestamente tiene que tener? Porque los salarios no suben de la misma manera. No, eso es totalmente cierto, y de ahí, digamos, el comentario del presidente Milei de que el primer semestre va a ser muy malo, porque va a haber una normalización de precios relativos, Claro. que en el fondo es decir, se va a depreciar el tipo de cambio, van a aumentar los servicios públicos y va a bajar el salario real. Entonces, por eso, digamos, sobre todo en esa fracción de la población que está en niveles de fragilidad financiera, que con este ajuste van a caer en situaciones complejas, tiene que haber programas públicos de apoyo y de compensación a esos sectores de la población. Alejandro, ¿cuánto interés puede haber de una empresa internacional de venir a un país que está declarado con estanflación, que tiene los salarios básicos, que la gente no puede consumir demasiado? ¿Qué motivación tienen? ¿Tienen una motivación a futuro o esperan a que se establezca mejor? Yo creo que en el corto plazo son los sectores donde la ventaja comparativa de Argentina es muy importante, digamos, como en el tema del litio, en el tema del gas natural, en el tema tal vez del cobre, con algunos esquemas que básicamente le garanticen a partir de X años algún tipo de facilidad para, en el caso de que haya controles de capitales, etcétera, que ellos no estén sujetos a ellos. Yo creo que podemos entrar algo de entrada de capitales. Claro. El resto, en la medida que el país se vaya normalizando y se vaya viendo mejora económica y un acuerdo político, yo creo que hay, porque el precio de los activos en Argentina va a seguir estando bastante bajo y va a haber buenas oportunidades, pero la gente va a querer más certidumbre. ¿Cuánto crees que puede durar esta inflación? Porque la verdad que una cosa que te digan, te dicen, vamos a hacer un sacrificio, bueno, lo hacemos. Una cosa que te digan 6 meses, otra cosa que te digan 1 año, otra cosa que te digan 2 años, ¿no? ¿Cuánto crees que puede durar este panorama que anticipó el presidente electo? No, yo creo que puede durar de 2 a 3 trimestres. Pero claramente coincido contigo que si no se empieza a ver un descenso importante de la inflación para la segunda mitad del año y estabilidad en la caída de la producción, por ejemplo, refiriéndome de nuevo a la experiencia de México en 94, para la segunda mitad del año 94 la actividad ya estaba creciendo y la inflación venía a la baja. Y eso obviamente generó perspectivas que dieron espacio al gobierno para mantener las políticas, ¿no? Si esto, digamos, no se ve durante el fin del año, que empieza a revertirse, yo creo que el tema social y político va a ser muy complicado. Claro, habrá que tener mucho cuidado con el tema de la conflictividad social. Pero, Alejandro, dada tu extensa trayectoria, tu reconocida reputación a nivel nacional aquí e internacional, sos un hombre escuchado en todo el mundo. Por el propio también Luis Caputo, quien escuchó tus apreciaciones y te contestó. O nos da la sensación de que te contesta a vos. A ver, vamos a escucharlo. Caputo también lo cuestionó, dijo Werner, como cuenta el presidente Macri en su libro, vos sabés bien, siempre estuve en contra de ese acuerdo, del que no participé en su negociación, y la reacción del mercado fue la que les anticipé, la opuesta a la que vos y tus colegas del Fondo Monetario esperaban. Es lo que publicó Caputo en relación a la toma de ese crédito, como que él no tuvo ninguna participación y que dijo que iba a fracasar. Ahí hay dos cosas. Una es, si a ti te ofrecen encargarte de la implementación de un programa en el que no crees, primero no aceptas. O si no, pides tiempo para ir a renegociarlo. Él no hizo ninguna de las dos. Él aceptó ese compromiso. En segundo lugar, podemos hablar al infinito si el fracaso o los problemas que tuvo el programa fueron porque estaba mal diseñado, fueron porque él lo implementó mal, porque no lo implementó otra cosa, o porque tal vez la situación económica y política de Argentina era tan compleja a 12 meses de una elección que resultó tan polarizante. A ver, para explicarlo bien, el que cuenta la reacción de Caputo es nuestro colega Reinaldo Sietecase. Alejandro, vos te estabas escuchando vos mismo, pero allí viene él, bueno,
El gusto. Claro, ¿qué debió haber hecho Caputo? No, por tus palabras, no aceptar algo con lo que no estaba de acuerdo de entrada. Claro, mira, yo diría, o no aceptar el cargo, o pedir renegociar el acuerdo, o implementarlo bien. O sea, y lo que yo te diría es, y un poco lo que digo es, yo creo profesionalmente la responsabilidad de entrar a un programa en el que tú no crees, pues yo creo que uno tiene que decir que no. Y luego, o si no, venir a Washington y renegociar el acuerdo. Ajá. Y yo creo que lo hubiésemos renegociado en las líneas que él hubiese pedido. Entonces le hubiésemos dicho que si quería hacer eso, hubiésemos necesitado incluir controles de capital y hubiese sido totalmente otra discusión y la hubiésemos tenido. Yo creo que él tampoco tenía la estructura analítica para venir a llevar a cabo esa discusión, pero yo creo que esas son ya cosas del pasado. Está bien, pero por eso... Pero él tiene una experiencia de cómo negociar con el Fondo Monetario Internacional que en esa época tal vez no la tuvo. O sea, Alejandro, a ver, déjame hacer un punto ahí. ¿Le concedes ahora hacia adelante el beneficio de la duda de decir, bueno, en base a la experiencia que ya tuvo y a lo que se viene, por lo menos la bomba de las LELIQs la va a poder desactivar? ¿Qué es lo que expresó el propio Milei? Mira, yo espero que sí, yo espero que todo mundo haya aprendido. El fondo también lleva ya 6, 7 años dentro de Argentina y entiende mejor la realidad de Argentina y cómo negociar con los funcionarios argentinos. Y Luis Caputo en ese sentido tiene experiencia tanto, digamos, profesionalmente en los mercados financieros, como en el Banco Central, como con la negociación del fondo. Y en ese sentido nadie empieza de cero. Y yo creo, como decíamos antes, que tal vez, desde mi punto de vista, desde mi opinión, tal vez la estructura del equipo no es la óptima, no es la que yo he visto tradicionalmente, pero tal vez con un presidente, con un background económico tan fuerte, funciona bien, y las habilidades que trae Luis Caputo a la mesa, con la experiencia, digamos, difícil que tuvimos, pero que es una experiencia, y con sus conocimientos financieros, forma una buena dupla con el presidente. Alex, ahí el tema solo, el concepto que vos das, ponerle los números, ¿no? Porque supuestamente Caputo pidió 15.000 millones o más en el mercado privado y 10.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. ¿Vos creés que le van a dar esa cantidad de dinero o creés que menos, o creés que a cambio de condiciones que después hay que hacer pasar por el Congreso Nacional? Yo no veo cómo el Fondo Monetario Internacional le dé a Argentina 15.000 millones más, sí, entre 10.000 y 15.000 millones más en los próximos 6 meses. Eso lo veo muy difícil. Es mi opinión, claro. Esa es mi opinión personal. Sí. Y el mercado privado a un país que está, digamos, cuya deuda está cotizándose en 35 centavos, se me hace difícil visualizar una operación. Y si hay una operación, la operación exigiría niveles de colateralización o descuento tan grandes que yo creo que no hacen sentido para Argentina. Entonces, tengo mis dudas, pero sobre todo en la parte privada, claramente ellos tienen mucho mayor experiencia en los mercados privados. Yo solo manejé la deuda de México por varios años, pero a ver, pero sí me resulta cuestionable, y lo que yo recibo en los chats con participantes del mercado, etcétera, es difícil tener acceso a 10.000, 12.000 millones de dólares, y en el Fondo Monetario Internacional siento que el apetito no está para que los primeros 6 meses se desembolsen 15.000 millones de dólares adicionales. Alejandro, hay un tema muy importante en nuestra economía, que es el motor. Te diría que el 70% la conforman las pequeñas y medianas empresas. ¿Qué acciones o medidas debería tomar el presidente electo Javier Milei para que éstas sigan funcionando, más allá de se abren las importaciones, vamos a tener que ahora competir con productos que por ahí son más baratos? ¿Cómo cuidar esta parte de la economía que es tan importante? No, yo creo que primero con algunos planes de apoyo a través del Banco Nación y otras ventanillas en términos crediticios, porque va a haber obviamente un problema de liquidez muy importante en la economía argentina.
En segundo lugar, tal vez con algunas facilidades fiscales. Ese detalle, la verdad, no lo conozco bien. Y en tercer lugar, también con mecanismos de reentrenamiento, porque sí, algunas de estas empresas van a tener que cerrar. Es parte del proceso, porque al final del día el hecho que Argentina haya estado protegida, etcétera, hace que algunas empresas con bajos niveles de competitividad puedan sobrevivir por esta protección, ¿no? Entonces, lo que hay que lograr es que esos recursos se vayan reubicando a otros sectores. Sí. Pero algunos que tengan potencial para ser competitivas en este entorno, es importante apoyarlo a través de mecanismos crediticios y tal vez alguna que otra facilidad fiscal. Sin dudas. Alejandro, te agradezco. Vos estás en Washington, ¿verdad? Estoy en Washington. No estás haciendo en una negociación de Argentina nada ahora, ¿no? Nada, no, ya estoy fuera de eso, nomás comento, es más fácil. Claro, porque imagínate que viene alguien y le dice, Alejandro, tengo $1.000 millones para poner en Argentina. ¿Qué le dirías? Ponelo, no los pongas, esperá. ¿Dónde? Sí. No, yo le diría que los invierta, como dijimos antes, en litio, en gas, bien, en cobre, si el gobierno de Milei hace la reforma. No en deuda del Estado Nacional. No en deuda del Estado Nacional. Vamos a mover la economía, Lucio, a dar fuente de trabajo. Vamos a hablar con esperanza. Claro. Muy bien. Seguro. Está bien. Vale. Vamos por eso, para que se puedan generar... a ver, la idea de Milei es generar 3 millones de puestos de trabajo en 4 años, en el sector privado. Y con esto ya es la última pregunta. ¿Pensás que, a ver, ya con la mitad sería genial, ¿no? Sí. ¿Pensás que va a poder llegar a esto, Alejandro? Mira, yo creo que la probabilidad no es muy alta. Los problemas económicos son muy complejos. El capital político, por un lado, tiene, digamos, un apoyo popular importante dada la cantidad de votos que obtuvo en la segunda vuelta, dado que le habló al pueblo con la verdad, y creo que eso es muy importante, y dado que no tiene una relación tan estrecha con los grandes intereses creados en Argentina. Por otro lado, pues no tiene la representatividad en el Congreso, en los gobiernos estatales, etcétera. Hay un trabajo político muy importante por delante y una situación económica muy difícil. Yo creo que es por un lado genera expectativas muy buenas tener una cara nueva con un programa que hace mucho sentido, que yo creo que ha sido muy bien aceptado a nivel internacional y donde las ideas están muy claras. Por otro lado, la dificultad, como hablábamos antes, de tener un año económica y socialmente muy difícil con un capital político frágil, digamos, ¿no? Entonces va a ser un año muy difícil y ahí se va digamos, a ver si la combinación entre la habilidad técnica y la habilidad política hace que pueda transitar este año, y si lo transita yo creo que hay buenas posibilidades de que veamos, digamos, en el año 25 y 26 muy buenas perspectivas para Argentina. Qué importante lo que estás diciendo, Alejandro, porque conocemos la habilidad económica de Javier Milei, por lo menos los números y todo lo que él ha estudiado, pero el piloto de tormenta se va a ver más en este lado que vos estás destacando, que es la política y la generación de consensos. Claro, no, en eso... Ahora, y tampoco hay que... Yo creo que dada la campaña electoral que hizo, como una persona que cuando íbamos con los equipos del Fondo Argentina, pues básicamente ocupaba uno de estos cuadritos que estoy ocupando yo, sin un partido político, sin una base, una estructura territorial, etcétera. Hoy es presidente de Argentina. Yo creo que no hay que minimizar las capacidades en áreas nuevas que puede desarrollar Javier Milei, ¿no? Entonces, en ese sentido, ojalá también nos sorprenda en esa capacidad de formar y mantener consensos. Que sea por el país. Alejandro, un placer hablar contigo siempre. Aprendemos muchísimo. Gracias. Gracias por llamarme. Adiós. Bueno, Alejandro Werner, exdirector del Fondo Monetario Internacional. Acá sí hablamos importante. No vamos con lo que te digo es, no se la contaron, la vivió él. Obviamente. O sea, él era funcionario del fondo cuando le presta la plata a la Argentina. Así que la vivió, todo lo que te cuenta lo vio.